Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros el día de hoy con un tema muy interesante. Ya saben que Exprésate es un foro de expresión precisamente para que todos los jóvenes en la edad de prepa, de secundaria o universitarios pues tengan un espacio para decir lo que piensan. Aquí ya hemos tocado diferentes temas, ya llevamos casi 35 programas. Ya hemos hablado de suicidio, de homosexualidad, de religión, de la relación de los padres con los hijos y de muchos temas más, muchos tópicos muy interesantes. Y el día de hoy el tema que vamos a tratar es retos y desafíos de la lectura y escritura en los jóvenes. ¿Qué tanto leen los jóvenes? ¿Tienen problemas para leer? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los padres de familia o los maestros? Bueno, todo eso lo vamos a platicar aquí con los alumnos del CETIS 155, el cual les pido un aplauso, por favor. Y también nos acompañan del CEBETIS 195. Órale. Traen buen ambiente, ellos y ellas van a platicar con nosotros precisamente de este tema tan interesante y para ello también hemos invitado a Ana Isabel López Mireles. Ella es asesor académico del Programa Estatal de Lectura. Bienvenida, Ana Isabel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. También le damos la bienvenida a la licenciada Angélica Villarreal. Ella es coordinadora estatal de la Preparatoria Abierta. Bienvenida, Angélica. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por supuesto de casa le damos la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. También un tema muy interesante. Y por supuesto, también de casa le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos. Él es representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente. Cuauhtémoc, bienvenido a un tema muy importante. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Así es. Bueno, antes de arrancar con el tema, como lo hacemos siempre aquí en Exprésate, les vamos a presentar un reportaje precisamente sobre la lectura y los hábitos de lectura aquí en México, algunos datos importantes, pongan mucha atención y también les preguntamos a algunas personas en la calle qué es lo que opinan acerca de la lectura, si la gente lee, si no lee y por qué no lee y también ahí vamos a ver algo acerca de las bibliotecas, qué tanto va la gente a las bibliotecas. Bueno, vamos a ver este reportaje y regresamos aquí a Exprésate, no se vayan. Según datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2012, solo 46% de los mexicanos leen contra 56% que decían leer hace 6 años. Es decir, más de la mitad de la población mayor de 12 años ya no lee libros. Actualmente, 51% de la población asiste a las bibliotecas públicas contra 68.9% que lo hacía en 2006. Y el año pasado, 36% compraba libros contra 45.7% de hace 6 años. Un dato sorprendente es cómo ha crecido el acceso a Internet. Ahora, 43% de la población navega contra 24% que lo hacía en 2006. Todo eso está llevando a una nueva forma de lectura y de escritura. La gente sí escribe mucho, pero más del 70% está metida en la tecnología. Escribe mensajes de texto, correos, chats, tweets. Un porcentaje muy bajo, 8%, practica el viejo estilo, mantener un diario o escribir cartas, pensamientos o reflexiones. En 1 de cada 2 hogares mexicanos solamente tienen de 1 a 10 libros que no son textos escolares. Lo más grave es que en el 86% de los hogares no superan los 30 libros que no son educativos, mientras que apenas un 2% cuenta con más de 100 ejemplares en sus bibliotecas familiares. Los datos de la misma encuesta señalan que la mayoría de los entrevistados dijo que lee para informarse, luego para estudiar, en tercer lugar por la escuela y un porcentaje muy bajo lo hace por gusto. De los encuestados, 54% no lee libros y 35% dijo no ha leído un solo libro en algún momento de su vida, a diferencia de un 64% que sí lo ha hecho. Eso significa que en México más de la mitad de la población de 12 años de edad en adelante no lee libros por gusto, mientras que una tercera parte de los mexicanos nunca ha tenido un acercamiento con uno de esos materiales escritos. Pero el problema no ocurre solamente en estratos sociales bajos. Los datos muestran que 4 de cada 10 mexicanos del sector más rico del país no lee. Yo creo que la afluencia en esta biblioteca es buena. Es una biblioteca ubicada en el centro. Entonces, sí viene mucha gente, viene de todas las edades, depende mucho como de las salas. Por ejemplo, hay una sala infantil donde vienen niños, sobre todo en edad escolar. Hay otro lugar donde están los periódicos, vienen personas a leer periódicos, a buscar trabajo. En la parte de arriba, en las salas generales, vienen sobre todo jóvenes en edad escolar para hacer tareas. Bueno, yo creo que muchas personas decimos que los jóvenes no leen, pero yo creo que sí leen por medio del internet. A lo mejor no toman un libro, pero sí están leyendo.
incluso hasta los mensajitos que se mandan. Yo creo que eso sí es lectura. Pues son muchas cuestiones culturales, cuestiones en las escuelas no se promueve, los libros hasta cierto punto también son caros, entonces más que nada es una cuestión cultural. Porque les interesa más sus teléfonos o la computadora o ver televisión, otras cosas. Yo creo que es mucha falta de cultura desde que los niños están en la primaria. Es no tanto de las escuelas, sino más familiar. Si la familia no tiene el hábito de leer, pues aunque en la escuela se le inculquen, pues no. Ahorita estoy leyendo el de Juan Pablo II, uno de aquí de la ciudad de Aguascalientes que me regalaron el otro día. Que la gente tiene mucha flojera de leer y prefieren ver la televisión. Pues yo creo que porque se les hace más difícil el agarrar un libro que el ver otro tipo de cosas. O sea, si una persona agarra un libro es para cultivarse o para entretenerse, y hoy en día hay muchas otras formas de entretenerse, y pues para cultivarse, la verdad, aquí en México no se agarra mucho esa iniciativa. Bien, ya escuchamos lo que dice la gente en la calle. Algunos dicen que la gente no lee a lo mejor porque los libros son caros o porque a lo mejor la tecnología nos está ganando, el internet, los teléfonos celulares. Las bibliotecas, pues porque la gente va a hacer tareas, va a hacer algunos trabajos, pero también los datos son muy duros que hizo la encuesta nacional de lectura. Si se hizo una en el 2006, se hizo otra encuesta en el 2012 y los números pues sensiblemente han cambiado, pero para mal. La gente ha dejado de leer según esos datos, pero bueno, aquí los jóvenes del CETIS 155 y del CETIS 195, ellos van a platicar con nosotros, nos dirán si leen o no leen y si son verdad o mentira lo que acabamos de ver en el reportaje. Pero para comenzar, voy a darle la palabra a Ana Isabel López Mireles. Ella es asesor académico del Programa Estatal de Lectura. Básicamente ya escuchamos algo, pero ¿cómo estamos aquí en Aguascalientes en lo que tú estás trabajando? Bueno, actualmente se está trabajando en el programa para formar lectores. La idea de que se tiene de lo que es un lector realmente, un lector formado, es muy diferente y dista mucho de lo que la gente piensa, de lo que opinamos y de la idea que tenemos de lo que de verdad es un lector, ¿sí? Ahorita en la entrevista escuché que dice, es que yo leo varias cosas, ¿verdad? Leo lo de Juan Pablo, estoy leyendo esto, bueno, sí, ok, leen, sí, dice otra de las personas, el que lean en internet ya están leyendo, sí, pero no es un lector formado. Sí, no es un lector formado. Dice Felipe Garrido que el problema no es alfabetizar, no es enseñar a leer, el problema es que los que sí saben leer no leen, pero dicen, los de la universidad leen mucho, ¿sí? Los profesionistas leen mucho, pero leen de su materia y realmente ellos están leyendo de acuerdo a lo que está, en función de lo que están aplicando, pero lo que de verdad es una formación lectora es muy diferente y dista bastante de formar un lector, de llevar a cabo ese proceso de hábito de lectura, de desarrollar actitudes y habilidades para la lectura. Claro, vamos a ir platicando contigo, vamos apenas desmenuzando el tema, porque también, bueno, el poco leer también nos impide el saber escribir, porque leemos poco y escribimos poco también. Ahí decía el reportaje que sí los jóvenes escriben mucho, pero con mensajes de texto y tweets, pero hay que ver cómo escriben. Lo vamos a platicar contigo y con todos los jóvenes más adelante, pero también Claudia Bermúdez, de lo que escuchamos aquí en este reportaje para arrancar el tema, es que pues andamos muy mal en la lectura, ¿no? Y eso es consecuencia también de escribir mal, ¿no? Y también tiene que ver con la forma en que accedemos a la lectura. Muchas veces, y en el reportaje lo indicaban, pareciera que es una función escolar. Y además hay una parte didáctica inadecuada que te dicen, tienes que leer tantas palabras por minuto, después tienes que leer 20 minutos diarios, tienes que leer 1 hora diaria. Sí, pero entonces se convierte en una obligación y es una carrera de resistencia contra el tiempo. Y no se le enseña a la persona que la lectura es algo que disfrutes. E incluso yo me atrevería a decir que muchas veces los jóvenes obviamente están tan acostumbrados a la tecnología que pueden disfrutar más de un libro en PDF o un libro o un ebook porque está ahí a la mano y además también hay la facilidad de que en algunas aplicaciones, ya sea del teléfono o de las tabletas, de lo que sea, van haciendo el paso de las hojas y eso te ahorra mucho tiempo. Además también hay una diferencia en el desarrollo neurológico en la actualidad. Los chicos, bueno, los adolescentes aquí están tan acostumbrados a jugar videojuegos desde que eran pequeños que tienen esta estimulación multisensorial.
Entonces, para ellos leen párrafos casi completos. Entonces, es algo que difiere un poquito de la lectura tradicional, como nos lo decía Ana Isabel. Nos lo decía, sí puede ser que haya mucha formalidad en la lectura, pero si le seguimos dejando esa parte como que tiene que ser muy tradicionalista, muy rígida, entonces se pierde la parte más importante de la lectura y es el generar un placer. Y bueno, hay un escritor muy famoso que decía que realmente la lectura es la comunión entre dos almas, no entre letras. Claro. Okay, muy bien, gracias, Claudia. Seguimos platicando contigo más adelante, pero ahora me gustaría platicar con Angélica, coordinadora estatal de la preparatoria abierta, de lo que escuchamos en el reportaje, de lo que opina la gente. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que se hace pues actualmente en los jóvenes de prepa, de secundaria? ¿Sí leen, no leen? ¿Qué es lo que pasa, Angélica? Bueno, mira, hay bibliotecas escritas al respecto. Y cuando estoy hablando de bibliotecas escritas, me estoy refiriendo a que la lectura aparejada con la escritura nos va a dar precedentes de pensamiento. ¿Qué pasa? Yo coincido mucho con la opinión vertida por Isabel, porque ciertamente nuestros chicos, hay una fuerza tremenda en ellos por el avance de la tecnología y la presentación tan atractiva que han tenido estos avances. Si yo leo un texto sentada frente a la computadora, primero yo creo que me voy a incomodar si estamos hablando de textos que han sobrevivido. Fíjense, ya van 2 veces que hablo de lo mismo, de la permanencia, de textos que han sobrevivido en el tiempo. Yo traigo muy a colación la frase de Jorge Luis Borges. Él dijo, si no tienes mucho tiempo para leer, por lo menos léete un libro que haya sobrevivido 100 años. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo pudo destruir. Me voy a que en la lectura, en una lectura en donde el estudiante se enfrenta con las ideas de un autor, no es nada más un divertimento, porque las 3 preguntas que se hace o que se debieran hacer los muchachos es, ¿para qué leo? ¿Qué leo y cómo lo leo? Claro. Porque de ahí se van a desprender estrategias para que el aprovechamiento de la lectura sea total. Me cuesta mucho trabajo pensar en una sociedad que evolucione sin el contacto con la lectura. Y cuando estoy hablando del contacto con la lectura, estoy hablando de textos que pasando preparatoria o pasando primaria o pasando secundaria, debiéramos, y sí estoy muy consciente de la palabra que estoy empleando, debiéramos tener un contacto con ellos. Muy bien, Angélica, gracias. Vamos a seguir platicando contigo más adelante. Vamos a hacer una pausa, pero antes me gustaría escuchar el punto de vista de Cuauhtémoc. Escuchábamos ahí pues algunas respuestas de la gente que decía que no leen porque a lo mejor están muy caros los libros o porque no existe pues el hábito de la lectura en la familia. ¿Cómo se puede nacer o cómo se puede dar al joven o desde pequeñito pues inducirlo a que lea, Cuauhtémoc? ¿Cuál sería la problemática? Sí, yo creo que este proceso de enseñanza-aprendizaje no es nada fácil, hay que hacerlo de manera atractiva y creativa. Estamos viviendo en una época en donde la imagen y la pantalla contra la lectura o los libros pues está en una lucha constante. Yo creo que necesitamos ir a la raíz y comenzar con los pequeñitos, acompañarles en la lectura. Cuando un pequeño es acompañado por su papá o por su mamá y encontramos en el libro imágenes, colores, estructuras y comenzamos a explicarle, el niño comienza a imaginar muchas cosas, a diferencia de la lectura que todo es pasivo y ni siquiera invita al razonamiento, a la autoevaluación, al análisis. Y bueno, yo creo que por ahí tendríamos un acompañamiento constante para que esto se afiance desde pequeños y después se convierta en un hábito. Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos a Exprésate ya platicaremos aquí con los jóvenes qué es lo que piensan acerca de lo que estamos hablando el día de hoy, que son los retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes. Una pausa y regresamos, no se vayan.
Bien, regresamos, Exprésate el día de hoy hablando de los retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes, sobre todo en la edad de prepa, y ya los jóvenes quieren platicar con nosotros precisamente del CETI 155. Gamaliel, ¿qué es lo que tú nos quieres platicar al respecto? Adelante. Bueno, lo que yo les quiero platicar es que los padres deben tener esa iniciativa de enseñarle a sus hijos desde muy pequeños a leer, porque a mí personalmente cuando me ponían a leer esos libros que en la primaria teníamos que hacer cierta lectura, no me gustaba leer, prefería estar viendo la tele, haciendo otra cosa, leía y decía, son muchas palabras, me aburro, pero ahora entiendo que si leo libros puede estimular mi imaginación a, no sé, también a escribir un libro, a hacer algo productivo con mis tiempos libres. También estaban mencionando que el internet también puede tener lecturas, pero no son muy provechosas como son los libros. Los libros te impulsan a imaginar, te impulsan a, no sé, a imaginarte un escenario, a imaginarte los personajes, te enseña a imaginar. En el internet pues te pueden venir una que otra imagen, pero es como también la televisión, cuando vemos algún tipo de noticia, nos enseñan las imágenes y todo eso. Es también como la radio también te enseña a imaginar lo que pudo haber pasado. Claro, Gamaliel, entiendo pues que a ti sí te gusta leer, que has leído algunos libros. ¿Vas a la biblioteca, lees libros en tu casa? Dices que en el internet no mucho. ¿Dónde es donde más te gusta leer? Pues honestamente a mí no tenía ese hábito de leer hasta que me lo estuvieron implementando. Me habían dicho que si iba a leer, leyera algo que a mí me gustara, y eso nunca lo había tomado en cuenta porque siempre tenía que hacer lecturas que los maestros o mis papás querían que yo hiciera, pero nunca me dejaron leer algo que yo quisiera. Y pues yo estuve investigando más o menos en dónde pueda conseguir libros que a mí me llamaran la atención, y desde ese entonces yo pude impulsarme a leer. Claro, ¿qué tipo de lectura te gusta? ¿Cuál es el libro que dices, con este me nació el amor por leer? Los de terror. A mí me gusta mucho eso de misterio y todo eso, y eso fue lo que me impulsó a leer. Okay, muy bien, gracias Gamaliel por platicar con nosotros. Un aplauso, por supuesto, Gamaliel. Bueno, muy bien, ahora vamos a darle la oportunidad a Sayuri de platicar con nosotros. Lo que estamos aquí, pues apenas desarrollando el tema de la lectura y la escritura. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Sayuri? Bueno, es así acerca del documental que habíamos visto, donde también las opiniones que han dado las personas que están aquí, de que pues al momento de que no lees, tienes hasta el mal hábito de no escribir bien las palabras como deben. Por ejemplo, yo escribo y a veces hasta digo, o sea, pregunto, ¿y cómo se escribe esta palabra? Porque la escucho, sí, pero no sé cómo se escribe porque no acostumbro a leerla. O que los acentos, tampoco somos muy así de, ay, esta palabra lleva acento. No, o sea, nos vale porque decimos, pues que tiene el acento que ver en la palabra. Pero dejamos de ver que, como también el compañero decía, pues al momento de tener tanta información de internet y todas esas cosas, pues obviamente uno prefiere, si te dejan investigar algo, no te vas a los libros, luego te metes a Wikipedia, lo empiezas a investigar, ni siquiera lo leemos. Por ejemplo, yo a veces ni siquiera lo leo por flojera, nada más me meto, copio y lo pego en Word, lo imprimo, llevo la tarea y me preguntan, ¿investigaste? Sí lo investigué, pero no sé no lo leí. No tengo ni la menor idea a veces de lo que llevo de tareas a la prepa o incluso así. Entonces yo también pienso que es como un hábito que te deben de inculcar. Por ejemplo, mi hermana está en cuarto de primaria y diario le dejan leer 20 minutos. Y hay veces que sí está, y ya pasaron los 20 minutos y ya puedo ver la televisión, ya puedo prender la computadora. Pero hay veces como que sí se mete mucho y se le va el tiempo y ya ni siquiera se acuerda de que tiene un límite para leer. O sea, se sigue a lo mejor por unas 2 horas y ya después ella misma empieza a platicar y todo. Entonces, pues, es bueno que en las escuelas les inculquen el hábito de leer diario. Claro, y también bueno que tus papás también en tu casa pues la ponen a leer, digo, aprovechando que es un mandato de la escuela, pues qué bueno que lo hacen, y agradecemos por la honestidad con lo que nos dices del copiar y pegar. Pero ¿qué pasa cuando no entiendes una palabra? ¿Sí la buscas o te quedas si tiene acento o no tiene acento? ¿Sí investigas? Pues sí, a veces sí.
a veces no. Porque, pues, no sé, dependiendo de qué tanto sea mi curiosidad de saber, porque a veces escuchas una palabra, pero más o menos te das una idea. Hay palabras que escuchas y, pues, de plano sí dices, no, pues, sabe. Entonces, pues, ahí es cuando te nace la curiosidad por investigar. Bien, gracias. También veíamos en el reportaje, me gustaría que tú nos dijeras, que sobre todo anteriormente las jovencitas sobre todo hacían un diario, escribían. ¿Tú tienes ese hábito, Sayuri, o lo tenías? Sí. ¿Lo sigues haciendo? Pues después de que entré a la secundaria no, porque pues ya de algún modo yo sentía que eso era algo que ya había dejado en la infancia, digámoslo así, que ya había pasado, que ya en la secundaria a lo mejor ya era algo un poco infantil, pero sí lo llegué a tener. Okay, muy bien, gracias Sayuri, gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos a darle la oportunidad a Abby, que tú también quieres platicar con nosotros. Adelante, Abby. Igual y no es el hábito de leer, sino el gusto, para saber, o sea, expresarte y todo. Claro, ¿a ti te gusta leer, Abby? Poquito. Sí, ¿qué tipo de lectura te gusta ver? Pues más fantasías y así. Ok, ¿tú también acostumbrabas a hacer un diario, a escribir cosas o no? No, nunca en mi vida. ¿Y de ortografía cómo andas? ¿Bien? Más o menos. Más o menos, ok. Es que nunca, bueno, no conviví así como en una infancia muy niña, sino más así, más Okay. fuerte. Y en cuanto a las bibliotecas, ¿sí acostumbras ir o acostumbrabas ir a investigar algo? En la secundaria iba y investigaba así. Ok, muy bien. Bueno, cuando nos dejaban trabajos y así. Claro, pero nada más por la escuela, no por gusto. No. Ok, muy bien. Gracias, Abby, gracias por platicar con nosotros. ¿Tú quieres? Le pasamos el micro a Jess, que quiere platicar con nosotros, y ahorita vamos con Gamaliel. Adelante, Jess, por favor. Bueno, pues yo como dice Abby, hay muchas chavas que quieren leer y todo, pero hacen un diario. Yo, por ejemplo, yo nunca he visitado una biblioteca. Yo más bien lo que leo son las revistas de los artistas y pues ya. Ok, y en cuanto al hábito de lectura en tu casa o algún familiar que le guste leer, ¿sí hay por ahí o no? En mi casa nadie lee. Nadie lee. Nadie. Más bien mis abuelitos son los que tienen libros de todo y pues ellos son los que me dicen, tienes que leer. Claro. Y pues ya. Ok, y en cuestiones de internet, sí, pues comentas estados de los amigos o algo por ahí en la máquina ahí. Sí, pues en el Face. En el Face, ¿verdad? Por lo general. Sí. Ok, gracias Jess por platicar con nosotros. Tú, Gamaliel, querías apuntar algo, adelante, por favor. Sí, de hecho, eso que mencionaban de, si no sé una palabra, pues como bien dicen, lo investigo en internet o ni siquiera la investigo. A mí me ha pasado que en veces que estoy haciendo la tarea, le digo a mi papá, ¿y cómo se escribe esta? No, que pues creo que va así. ¿Y cómo se escribe esta? ¿Y cómo se escribe esta? Y una vez mi mamá me dijo, agarra un diccionario y ponte a investigarlo. Y pues sí tiene razón, porque estar todo el día en la computadora hasta irrita los ojos, en veces se distrae uno de que se meten cosas que ya ni es tarea. Claro. Y ahí se la pasa perdiendo el tiempo en vez de investigar en un diccionario lo que en verdad es. Y es que es súper básico, no sé si ahora, pero antes nos exigían a todos un diccionario. ¿Ahora les piden diccionario? ¿Que lleven diccionario? No, ¿verdad? Ok. Bueno, a ver, Gerardo, ¿qué es lo que nos quieres platicar? Adelante. Bueno, por ejemplo, nosotros en la clase de lógica nos ponen a hacer nuestros trabajos y nos dice el profe de lógica que al final de nuestra libreta pongamos un glosario para luego visualizar las palabras que no entendemos, por ejemplo, buscar las palabras que no entendemos. Sí, fíjate que es un muy buen tip, o sea, alguna palabra que no entiendes la pones al final y ahí ya vas pues tú buscando cuando la encuentras otra vez. ¿A ti te gusta leer, Gerardo, te gusta leer? Más o menos. Sí, ¿qué es lo que te gusta? Pues, los que tengan más dibujos. Los que tengan dibujos. Bueno, está bien, por algo se empieza bien. Gracias, Gerardo. Me gustaría regresar con Ana Isabel López Mireles, asesor académico del Programa Estatal de Lectura. De lo que estamos aquí escuchando de los jóvenes, hay pues respuestas muy interesantes, ¿no? Sí, así es, estoy observando, ¿verdad?, la honestidad principalmente, que se están dando cuenta y se acaban de dar cuenta en muchas situaciones en que ellos se dan cuenta si son o no son lectores y
cuán equivocados o cuán asertivos han sido en este proceso lector, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto que sean honestos en este sentido y quiero comentarles que, bueno, se dice que somos lo que comemos, pero también somos lo que leemos, ¿sí? Ahí es algo muy importante que nos demos cuenta y que seamos conscientes que si leemos pues puras revistas, puros artistas, pues entonces ¿qué estamos formando en nuestra mente, en nuestras vidas, verdad? Entonces, ¿qué queremos ser? Ya ustedes ya tienen suficiente edad y capacidad para darse cuenta, proyectarse en un futuro, ¿verdad? ¿Qué queremos ser? ¿Qué quieren de su vida? Entonces hay que ir enfocándose a buscar esas lecturas interesantes para la formación personal de su vida. El leer nos da la posibilidad de decidir, de tomar decisiones formadas, seguras y lo más precisas posibles para poder resolver situaciones y ser competentes en los momentos en que más lo necesitemos, ¿verdad? Les quiero promover, bueno, más bien platicar que el Programa Estatal de Lectura tiene varios programas en donde les ofrece el préstamo de libros primeramente, ¿sí? Después les ofrece talleres, ofrece también la capacitación, pero también la promoción de que ustedes participen ahora nuevamente. Estamos invitando a sus escuelas para participar en el libro que cambió mi vida. Ese libro, esa convocatoria se llama así porque dice, el libro que cambió mi vida. A ver, ¿cómo? Mi vida era de qué forma o cómo era, ¿verdad? Pero a partir de una lectura y después de haber leído una lectura, ya no somos las mismas personas, ya somos otras, ya vemos la vida de una manera diferente y distinta. Entonces el programa está ofertando esta convocatoria para que se acerquen a nosotros, participen con nosotros y vean ese proceso que les va a dar el cambio de su vida, el leer varios libros en ese tiempo. También tenemos en ese mismo proceso está una revista en la que después de que ustedes participan, se hace una selección de esos comentarios de la lectura y se selecciona quiénes son o cuáles son las lecturas más significativas, las que más les dejaron, las que más desarrollaron una vida distinta o diferente en ustedes y se proyecta en una revista, ¿verdad? Esta es una forma y manera de tener un objetivo, ¿verdad? De acercarse un poco más a los libros. Muy bien, Ana Isabel, muchísimas gracias. Más adelante, bueno, platicaremos contigo dónde los jóvenes pueden encontrar más información acerca de lo que nos estás diciendo de la convocatoria y también, bueno, pues recomendarles algunas lecturas positivas para los jóvenes. Pero tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos para seguir tocando el tema de retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos en la segunda media hora de Exprésate con el tema el día de hoy, retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes, sobre todo en la edad de la prepa. Y bueno, queremos platicar con Janet, que ella también pidió la palabra. Adelante, Janet, de lo que estamos aquí platicando, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? Bueno, primero que todo, queremos agradecerles que por segunda ocasión nos hayan invitado a este programa que en verdad es muy importante para nosotros porque nos están poniendo atención y más que nada lo que pensamos nosotros los adolescentes. No, al contrario, gracias a ti, a ustedes. Y en lo personal, pues sobre la lectura, para mí es muy importante porque yo, por ejemplo, antes sí leía mucho en cuestión de que cuando me sentía triste o mal así, prefería enfocarme en la lectura. Siempre que estaba en la lectura como que me ayudaba a sentir tranquilidad. Y pues yo pienso que una lectura te ayuda a retomar actitudes, ¿no? Positivas, ya sea, bueno, depende de la lectura porque me he dado cuenta que cada persona tiene diferentes gustos, ya sean lecturas de amor, lecturas de comprensión o que sea de terror, misterio, hay diferentes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las de amor, las que son de motivación, porque hay muchas de motivación, y pues eso es muy bueno para retomar una actitud. Bien, Janet, ¿acostumbras tú a leer libros físicamente o también, como decíamos, en PDF o en archivos en la computadora, Janet? Bueno, pues ya casi ya no, la verdad no. Ahora con eso de las redes sociales y así, pues la verdad no, ¿para qué digo que sí? Entiendo pues que por estar en las redes sociales has dejado de leer. Así es. Ok, ¿y qué opinión le podrías dar a los jóvenes que están en la misma situación? Digo, también hay que darle tiempo a la lectura, como decían, 20 minutos serán suficientes para agarrar el hábito.
La verdad sí, más que nada ahorita nosotros que ya estamos en un nivel ya preparándonos, un nivel más alto, es cuando más tenemos que leer, porque, y bueno, cosas que sean interesantes ahora en el entorno del país, el entorno humanitario también, y pues más que nada alimentamos nuestro lenguaje, mejoramos el español, porque a lo mejor ni sabemos ni cómo hablar, ni nada, y pues si bien que mal leyendo podemos mejorar nuestro lenguaje, nuestra forma de expresar, ya está nuestra facilidad de palabra. Claro, por supuesto. En cuanto a escribir, ¿te gusta escribir un diario o escribías algo, Janet? Sí, a mí sí. ¿Sí a te mí sí gusta? me gusta mucho escribir, así, por ejemplo, cómo me siento, qué actividades realicé o así, pero a mí sí me gusta mucho aplicar la ortografía. Antes sí era lo de nada, pues nada más, no ponía bien la ortografía ni nada, pero ahora hasta en la red social ya hasta escribo Con bien. acentos y todo. Sí, pues es que también nos afecta, porque yo estaba viendo que también en la escuela me estaba afectando, y ahora, por ejemplo, ahorita nos cuidan más de la ortografía y, ¿cómo es posible que estás en preparatoria y no tienes buena ortografía? Claro. Entonces, pues ahorita es muy importante para nosotros, todos compañeros, que tengan buena ortografía y se pongan a leer y traten de escribir bien. Ahora, en el nivel que estamos es necesario leer. Y algo importante, todos pues se meten en las redes sociales, es importante que escriban pues como debe de ser, ¿no? Porque de repente hay muchos apócopes y palabras así que a veces no entendemos, ¿no, Janet? Así es, y más que nada también el lenguaje a veces hasta ni lo entendemos, así que te dicen unas palabras y no entiendo qué palabra es y te dicen, que no sabes ni siquiera lo que dicen, eres un analfabeta y no sabes nada. Y pues es importante leer, por eso también ya quiero retomar lo que es la lectura. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Janet, por platicar con nosotros. Antes de continuar con los jóvenes, me gustaría platicar contigo, Claudia. Yo le preguntaba a Octemo hace rato que se había desde los niños o desde qué edad puede uno agarrar el hábito. Por ejemplo, alguien ya de 30, 40 años ya no puede tener el hábito, o sea, ya no puede acostumbrarse a leer porque ya está grande, ¿o cómo está ahí? Siempre se puede adquirir el hábito, lo importante es que dependa del interés personal y no es que esté peleada la lectura por placer con la lectura académica, pero como que si la persona únicamente se enfoca en la cuestión de la investigación, entonces también va coartando otra posibilidad de creación personal. Nos lo decían ahorita, muchas veces la escritura tiene que ver con el plasmar aquellas emociones que tenemos. Y sí, evidentemente el tener un libro de la forma tradicional, pues también estimula otro sentido, simplemente el tacto. Ese sentir que vas pasando las hojas te da una connotación distinta a lo electrónico, pero es importante que si también está la tecnología y están tanto tiempo metidos en las redes sociales, bueno, también de repente hay textos en que te dicen seguir leyendo, y generalmente a la persona, si lo atrapa la primera parte, va a seguir leyendo y también es una forma de acceder a la lectura. Además también, por ejemplo, ahorita que comentabas esto, nos decía Cuauhtémoc respecto a los niños, sí las imágenes tienen que ser importantes porque es la forma de leer de un niño hasta que encuentra el concepto de la palabra, pero también esto es importante porque a final de cuentas la expresión oral también depende mucho de qué tan buen lector seas, porque además la construcción gramatical, las reglas ortográficas, todas las licencias literarias que existen te permiten generar procesos de pensamiento mucho más elevados y más complejos, pero lo importante es que se vaya apropiando la persona de ellos en una situación agradable, que lo disfrute plenamente y que no esté limitado ni porque tengas que hacerlo o porque tengas que cumplir con un tiempo. Bien nos lo decían, a la hermana de una de las chicas le pedían 20 minutos y de repente ella se pasa 2 horas porque la atrapó la lectura. Entonces también es importante comparar. Tenemos que leer cosas que no nos agradan tanto, pero eso nos permite generar un pensamiento crítico. Claro. Y de eso se trata la vida, de tener todas las opciones posibles para generar nuestro propio pensamiento. Claro, y sobre todo lo que leas, pues que lo entiendas, ¿no? Porque puedes leer mucho, 3, 4 páginas, pero si no tienes bien pues la acentuación, porque por eso son los acentos, para darle la intención a cada lectura, pues también hay, aunque leas mucho, pues a lo mejor no te va a servir si no entiendes lo que estás leyendo, ¿no, Claudia? Y que incluso yo creo que en la actualidad a veces está un poco desperdiciada la tecnología. Muchas veces la lectura de comprensión es algo tan fácil y tan práctico que hacen ellos y bueno, aquí están, les podemos preguntar. En la actualidad hay muchos textos que se llaman fanfiction. Tienes que conocer al personaje para tú generar cómo continuaría la historia. Entonces, eso habla de un proceso de comprensión de lectura muy importante y que además es un hobby, ni siquiera lo están viendo como una cuestión académica y a veces
pueden completar un fanfiction en un solo fin de semana, y si tú les dices, tienes un mes para leer un libro, no lo van a completar. Claro, es buen ejercicio ese. Muy bien, gracias, Claudia. Gamaliel, tú querías apuntar algo también, adelante, por favor. Sí, yo iba a aportar que ahí, cuando yo empezaba a leer, yo en veces leía y leía y leía, y cuando terminaba hasta cierta parte me preguntaba, ¿qué leí? O sea, no entendía lo que leía, y volvía a leer y volvía a leer y seguía sin entender. Y ya hasta que agarré ese hábito de leer lo que a mí me gusta, entendía lo que leía, y eso me ayudaba en la escuela, en lecturas, eso me impulsó a entender lo que estoy leyendo, porque hay algunos que están leyendo y ya terminé de leerlo, ¿y qué se trató? Pues no sé, no puse atención, solamente leí por leer, pero no leí por gusto. Sí, a todos nos ha pasado que de repente leemos 2, 3 páginas y que estaba leyendo y te tienes que regresar precisamente por lo mismo. Y también, bueno, ¿cómo leemos? Ahorita Angélica trae unos poemas que más adelante los vamos a leer, pero Denise, ¿tú quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, bueno, yo digo que una parte importante no nada más es leer por leer, sino que hay que entender la lectura, y pues es parte importante porque cuando uno lee una historia, pues empieza a imaginar y empieza a abrir su mente, y pues también vemos palabras nuevas y las podemos incluir en nuestro vocabulario y cosas así. Pero también dicen que la tecnología ha influido para que se pierda este hábito de leer. Sí. Pues yo no creo que no tanto, porque ahora podemos encontrarnos libros en línea, y pues personas podemos estar leyendo así en el celular. Sí. O sea, si no lees es porque no quieres, porque hay muchas formas ahí, o sea, hay muchos medios por donde podemos leer. Claro, ahí nos decían, bueno, al principio del programa, que a lo mejor porque los libros están muy caros, pero están las bibliotecas también que puedes ahí ir a leer algo, ¿no? ¿A ti te gusta leer, Deris? Pues sí, más o menos. ¿Qué es lo que te gusta leer o cuál es lo que más pues te apasiona pues, o te atrapa? No sé, como de misterio y novelas. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Denise. Lupita, tú también quieres platicar con nosotros. Bueno, yo a lo que dice mi compañera Denise, es que no es mucho de leer para solamente imaginar, sino para tener la iniciativa para aprender. A mi opinión, ante cada lectura que se hace, ya sea la más fantasiosa, se aprende algo. O sea, se aprenden tanto como palabras como sucesos que pasaron o cosas así. Claro, Lupita, ¿tú tienes el hábito de leer o te gustaría tener ese hábito, Lupita? No mucho, pero sí me gusta leer. ¿Sí te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta, Lupita? Lo que es suspenso. Suspenso. Y en cuanto a escribir, ¿cómo escribes? ¿Te gusta escribir las cosas cortadas o como son, con acentos y comas y todo? Pues escribo con acentos, pero o sea, conforme voy viendo que las palabras las llevan y cómo las sé y así. Bien, Lupita, ¿tú crees que si entre más leas, más puedas tener oportunidades de hacer cosas más grandes en la vida, Lupita? ¿Crees que es importante la lectura para desarrollarte? Pues sí, es parte importante porque de eso tomas iniciativas y vas haciendo cosas mejores tanto para ti como para muchas personas. Ok, muy bien. Gracias, Lupita, por platicar con nosotros. Zairi, ¿tienes micrófono? Ok, adelante, Zairi, por favor, creo que nos quieres platicar. Bueno, retomando lo de mi compañera Janet, yo pienso que el cómo escribes habla de la persona que eres, ¿no? Y bueno, o sea, te enseñas a escribir bien cuando lees. Bien, pues bien, nos decía Angélica que además de ser lo que comemos, somos lo que leemos. ¿A ti qué te gusta leer, Zairi? ¿O no te gusta? No, sí leo. Sí. Leo, pues son novelas de Carlos Cuauhtémoc. Leo mucho sobre eso. Y, por ejemplo, es bonito leer porque te imaginas las cosas y sí, se te pasa el tiempo. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá y mi papá leen mucho. Se pasan las horas leyendo. A veces que hasta en un día leen un libro. Y es bonito cuando con otras personas que conoces, que compartas las lecturas. Por ejemplo, tengo una amiga que me prestó hace poquito un libro y pues sí, o sea, es bonito eso. Claro, muy bien, Zairi. Bueno, dicen que no es bueno prestar libros porque luego no los regresan, ¿verdad? Pero yo no sé. Sí es recomendable prestar libros, sí será recomendable, ahorita lo platicamos, pero ¿tú qué opinas, Zairi? No se lo he regresado, pero sí se lo pienso regresar, solo que porque a veces no hay tiempo de tantas cosas que haces ocupaciones de uno, y no hay el tiempo, pero hay veces que sí, con 5 minutos que leas, pues, claro. Pero sí te lo voy a regresar. Ok, muy bien. Gracias, Zairi. Tenemos que hacer una pausa. Aquí en Exprésate estamos hablando de los retos y desafíos de la lectura en los jóvenes y también de la escritura, por supuesto, pero se nos acaba el tiempo, así que una pausa y regresamos. No se vayan.
Bien, continuamos en la última parte del programa hablando el día de hoy en Exprésate de retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes. Y Esther, tú quieres platicar con nosotros. Adelante, Esther, por favor. Yo digo que una de las ventajas de leer es que te llenas de conocimientos y pues es bonito leer, lean muchachos, en serio. No, bueno, a nosotros nos sucedió que en la prepa encontramos un libro de John Lennon y pues nosotros, ay no, pues ¿cómo? O sea, no, me da flojera leerlo y luego ya lo empezamos a leer y empezamos a enfocarnos en su vida y pues ya ahorita no, todavía no lo acabamos de leer y yo le digo a mi compañera, pues ya préstamelo, ¿cuándo lo vas a acabar? No, ya después te lo traigo, no, y es que yo ya quiero leerlo y así. Yo Claro. digo que es bonito. Esther, ¿siempre hay tiempo para leer o estamos tan ocupados que ni tiempo tenemos? No, es que yo opino que sí hay mucho tiempo, nomás que ya nuestro tiempo libre ya lo ocupamos en que no, mejor me meto al Face o algo así, pero sí hay Claro, y en cuanto a la escritura, ¿te gusta escribir con acentos y como debe de ser la ortografía? Pues sí, pero a veces sí me cuesta trabajo. Sí. Ok, Esther, ¿escribiste algún diario en una época de tu vida? No, me escribía en Word y me agarraba escribiendo y luego después lo imprimía porque ahí aparece de la ortografía y yo decía, no, pues esta tiene acento y ahí lo corregía, pero pues… Muy bien, ok, muy bien. Gracias, Esther, gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos con Carlos, que también tú quieres platicar con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, lo que yo quiero expresar es que como nuestra compañera Denise lo que dijo del internet o la tecnología, es que hace al adolescente o a la juventud un poco más… pues que le da flojera leer, como por acá dijeron, de que le da flojera y solamente lo copia en Word. Y como antes solamente eran libros, ahí tenían más oportunidad de leerlo. Y ahora también es más económico porque ahí puedes ver los libros en comparación a antes, de que los tenías que comprar y pues te cuestan un buen dinero, como 400 o 500 pesos. Pero como cualquier cosa, tiene su lado positivo y su lado negativo, que es la tecnología. Claro, Carlos, ¿a ti te gusta leer? ¿Y qué es lo que te gusta leer si lees? Pues me gusta leer, pero lo único que más he leído, a decir verdad, honestamente, son los videojuegos porque en los subtítulos es lo que yo leo y es lo que ahora me ha dado los acentos, las comas y pues eso. Claro, ok, muy bien. Gracias, Carlos, por platicar con nosotros. Claudia, nada más, por ejemplo, ver una película subtitulada diario puede, pues decir, yo leo porque veo 2 películas subtituladas, o sea, puede ser. Hay un estudio al respecto que cuando vemos una película con subtítulos de aproximadamente 2 horas de duración, estamos leyendo casi 60 cuartillas de forma tradicional. Y además, el tiempo en el que tenemos la imagen también tiene un ejercicio neurológico diferente al de la lectura en texto, porque además, muchas veces también las personas que hablan el otro idioma, aunque no lo dominen, de repente hacen esa diferenciación. Eso no dijo, aunque lo estés leyendo. Y un ejercicio que también sería interesante hacer la invitación para estimular más estos otros sentidos para percibir, es que veamos una película en español y le pongamos subtítulos en español. Entonces hay una conexión interhemisférica muy interesante y que también sirve para la corrección de la ortografía. Y nada más así como un dato para aquellas personas que tengan hijos pequeños. Un niño que gatea va a tener buena ortografía porque se ejercita un patrón cruzado. Entonces, todas las actividades que podamos hacer, tanto del lado derecho como del izquierdo, simultáneamente, nos permiten tener una mejor ortografía a cualquier edad. Oye, qué interesante, eso es muy importante, pues gatear. O sea, no, ya camina el niño, o sea, qué bueno que gatee. ¿Verdad? Sí, porque antes la creencia era, es que mi hijo no gateó y caminó inmediatamente. muy orgulloso, pues hay que dice. regresarlo a esa etapa porque es muy importante. El subir escaleras o bajarlas en reversa, por ejemplo, ya para los jóvenes, todas las actividades que hacen deportivas hacen esta conexión interhemisférica que es importante para la ortografía. Muy bien, gracias, Claudia. Ramiro, tú también pediste la palabra, adelante, por favor. Pues yo creo que también es importante eso que mencionaban de leer desde pequeños, porque quieras o no, cuando ya estás grande te cuesta más trabajo tomar el hábito, porque muchas veces por todo lo que tienes que hacer no lo haces, prefieres hacer otras cosas, como ya lo mencionaban en tus tiempos libres, estar en Facebook, Twitter, cualquier cosa, porque ya leer se te hace aburrido porque no te lo inculcaron desde pequeños. Claro. ¿A ti te gusta leer? ¿A ti tuviste ese hábito desde niño por tus papás o algún hermano? No. Ahorita me regalaron un libro que la verdad me gusta mucho, que me agarró el libro y ya no lo podía dejar de leer. Había veces que lo leía todo el día. Cuando estaba de vacaciones lo leía todo el día, ya no hacían varias cosas por estar leyendo.
Y digo, si me lo hubieran inculcado desde pequeños, ahorita cómo estaría. Ya tuvieras un buen de colección. Ok, muy bien, gracias, Ramiro. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que nos están viendo, Ramiro, y que pues que están desde muy jovencitos, que agarren un libro, ¿no? Que no esperen a que alguien se lo regale, que ellos busquen, ¿no? Sí, porque si tú lo buscas, pues va a ser un libro que tal vez te cambie, o si no, te va a gustar demasiado, y así vas a agarrar un hábito y te va a servir para que, por ejemplo, en estos momentos tengas una buena ortografía, puedas expresarte bien, porque muchas veces no sabemos usar las palabras, no sabemos en dónde usarlas porque no las conocemos. Ok, muy bien. Gracias, Romeo, por platicar con nosotros. Cintia, adelante, por favor. Bueno, yo con respecto a lo que dijeron ahorita por acá, pues de las películas, yo creo que es mejor leer un libro porque el libro estimula tu mente y te transporta, o sea, lo que tú estás leyendo, te vas al mundo de lo que estás leyendo, porque, pues no sé, al momento de que lo lees, pues, o sea, como que tú te transformas en la persona que viene en el libro, tratas de imaginarte lo que sería si tú fueras esa persona. Sí, la imaginación es pues, muy grande. ¿A ti te ha tocado leer un libro y luego ver la película de ese libro? Sí, y pues la verdad me gustó más el libro, o sea, la parte como venía en el libro a como venía en la película. Claro, muy bien. Gracias por platicar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión, que hablamos de retos y desafíos de la lectura y la escritura en los jóvenes. Es un tema muy amplio, hay muchas cosas más que decir, pero vamos a tratar de redondear. Ana Isabel, me gustaría, pues, cómo podemos concluir el tema y la información para los jóvenes que estén interesados en la convocatoria que nos platicaste hace ratito. ¿En dónde pueden encontrar esa información? Sí, el programa estatal de lectura está ubicado en el edificio Tepeyac, en Quinta Avenida, 801, el primer piso. Ahí están nuestras oficinas. La convocatoria que se llama El libro que cambió mi vida es para el preescolar, primaria, secundaria, y en esta ocasión estamos ampliándolo también a los bachilleratos y a las normales también, a los maestros en formación. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Ana Isabel López Mireles, asesor académico del Programa Estatal de Lectura. Un aplauso para ella, por favor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Cuauhtémoc Ramos, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente, la importancia de empezar a tomar un libro y de ahí y que nos atrape, pues precisamente para de ahí seguir con más, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Cómo concluimos lo que escuchamos hoy aquí? Sí, fíjate, Sergio, hay una frase que me gusta que dice: un maestro que enseña y no lee, pronto estará rebuznando. Lo podríamos aplicar también, un joven que dice que estudia y no lee, pronto estará rebuznando. No hay que leer en automático, hay que meditar los textos y practicarlos. Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. También agradecemos que haya estado en esta ocasión con nosotros. Un aplauso para Cuauhtémoc también, por favor. Gracias. Angélica, también cómo podemos concluir lo que escuchaste aquí de los jóvenes, lo de hoy, lo que ellos están haciendo, lo que piensan acerca de la lectura y la escritura. Mira, yo pienso que también nos hemos equivocado un poco los maestros en cómo acercar a los chicos a leer. Hay dinámicas muy atractivas en donde los muchachos te lo piden. Por ejemplo, yo hablaba en alguna de mis clases, les digo, a ver, ¿cuál fue la ruptura de la moda en la historia? ¿En qué época fue la ruptura de la moda? Pues se quedaban así como que, de la moda, de lo que tanto nos interesa en estos momentos, pues fue en la Edad Media. Curiosamente fue en la edad. Y entonces, oye, les llevas diapositivas, comenzamos a platicar de la moda y vamos a terminar hablando de los valores en la Edad Media. Y entonces recomendamos algunos textos de la Edad Media. A lo mejor no lo vamos a leer todo, pero sí algunos textos de la Edad Media. Entonces, sí creo que los maestros nos debemos replantear en las escuelas el enfoque de la lectura. A lo mejor comenzamos leyendo los libros que más les atraen a los muchachos en estos momentos, pero hay que conducirlos también hacia otro tipo de lectura. Oye, que la prueben. Habrá algunos que se van a retraer, pero ahí podemos capturar a posibles excelentes lectores. Muy bien. Gracias, Angélica Villarreal, coordinadora estatal de la Preparatoria Abierta. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y bueno, por último, Cleda Bermúdez, nada más antes de tus conclusiones, me gustaría que nos platicaras. El leer representa un esfuerzo físico porque dicen, es que me da flojera leer. ¿Por qué da flojera? Sí, hay un desgaste. Bueno, hace rato nos comentaban la postura. Es importante cambiar de posición físicamente para poder leer, tener una respiración adecuada, pero también hay un desgaste neuronal.
las neuronas se agotan porque empiezan a tener tanta información que tienen que ir archivando que se cansan. Entonces, por eso es importante también tener ciertos momentos de receso antes de darle la continuidad. ¿Y cuál es la postura más adecuada? Probablemente textos académicos, una postura de frente. Pero en la de placer hay muchas posiciones y que incluso muchas de esas se utilizan con la laptop, es prácticamente el mismo uso. Y es placentero también leer, ¿no? Te puede dar un placer, ¿no? Que a final de cuentas de eso se trata, de que lo que hagamos lo disfrutemos, porque además estamos invirtiendo nuestra vida en ello. Ese tiempo, aunque sean 20 minutos, es nuestra vida. Muy bien. Hay que valorarlo. Gracias, Claudia. ¿Cómo concluimos? ¿Los chavos leen, no leen? ¿O cuál es tu conclusión? Yo creo que sí leen, y además la lectura les permite abrir la mente, y una vez que abres la mente empiezas a entender a los demás y a entenderte a ti mismo. Muy bien, gracias. Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Y también agradezco al CETIS 155, un aplauso muchachos para ustedes, y al CEBETIS 195 también participaron mucho. Muchísimas gracias, por supuesto, gracias a ustedes. Lo esperamos la próxima semana, miércoles 9 de la noche y repetición domingo a las 11 de la mañana. Gracias, hasta la próxima.